La historia de España es una historia fascinante. De la Hispania romana a la formación de los reinos visigóticos con capital en Toledo. Una historia marcada por el avance y la ocupación del Islam, que forjará su identidad y la unión de los reinos en el espíritu de reconquista. 1492 es una fecha emblemática y abre la puerta a un nuevo mundo y gestará lo que denominamos el siglo de oro español, que permitirá la consolidación de España como reino y de imperio frente al mundo. Una historia fascinante. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo. En este capítulo conoceremos la vieja capital del reino visigodo y símbolo de la coexistencia cultural hispana, Toledo. Pero antes, visitaremos uno de los lugares esenciales de la mentalidad del imperio en el que no se ponía el sol, el Palacio Monasterio del Escorial. Este es el Real Monasterio del Escorial. No solo monasterio, sino que también palacio, cripta real, entre muchas otras cosas. El proyecto magno del rey Felipe II. Se dice que es la octava maravilla del mundo. Y tenemos el privilegio que Patrimonio España autorizó a la red cultural de poder recorrerlo en detalle por dentro. Así que acompáñennos en este viaje en el tiempo. En la segunda mitad del siglo XVI, Felipe II levantaría un emblema de la mentalidad y el poder hispano, con la iglesia en el centro y el palacio y monasterio alrededor, simbolizando el orden Dios, hombre, mundo. La idea escolástica sería llevada a la piedra por los arquitectos Juan Bautista Toledo y Juan de Herrera. Este estilo, al que se le llamará herreriano, será la forma artística predominante de la Casa de los Austria desde Felipe II. Hijo del gran emperador Carlos V, Felipe II será el heredero del imperio marítimo español, monarca inmensamente poderoso y ampliamente temido y odiado por sus enemigos. Por lo mismo, este rey prudente y catoliquísimo será atacado política y religiosamente por sus adversarios, quienes levantarán una leyenda negra en su contra que permanece hasta hoy. Para poder conocer más de este hombre y de su gran obra, hablaremos con la curadora del Palacio Monasterio, Almudena Pérez de Tudela. ¿Cómo estás, Almudena? Gracias por querer participar con nosotros de este recorrido, de este lugar tan importante. Aquí en el Escorial a mí me da la sensación de que está un poco, no solo la visión, sino que el alma del propio Felipe II. ¿Es eso así? Efectivamente, era su fundación más importante, la única casi que ha subsistido hasta nuestros días, y aquí concretamente donde estamos en su dormitorio podemos entender mucho de su personalidad, un poco poliédrica, renacentista. Por una parte, él en su dormitorio hizo retranquear el muro hacia el fondo al arquitecto para poder tener una visual de la basílica, atender a todas las celebraciones religiosas. Ahí junto está inmediatamente después su oratorio. Era un monarca católico contrarreformista por excelencia, pero a la vez con una perspectiva abierta al jardín por su interés por la naturaleza, y eso lo podemos ver reflejado en casi toda su producción, ¿no? Su interés, por una parte, por el conocimiento, por la ciencia, y por otra parte, el peso importante de la religión. Estamos en el corazón del Escorial. Este lugar, aquí en la iglesia, donde en el centro está precisamente la Eucaristía, era la razón principal y el motor perfecto para Felipe II, un rey cristianísimo, que más allá de gobernar extensos territorios, llevará la fe a todos los lugares donde España y el imperio llegue.
El Escorial es la encarnación de la creencia del monarca. La basílica refleja su personalidad, su espiritualidad profunda. Este mundo no es el fin buscado. Las paredes desnudas y simples contrastan con el techo ornamentado que hace elevar la vista al verdadero fin humano, la ciudad de Dios agustiniana. Esto es teología hecha piedra. La corona española era católica y el catolicismo era España. Llegaron al Nuevo Mundo con la espada y la cruz. No solo la conquista territorial, sino también la de las almas. La evangelización era la esencia de todo su actuar. Misioneros llevaron a muchos lugares, junto con la palabra de Dios, la educación y la cultura, estando incluso dispuestos al martirio. Son ellos quienes dieron la voz e hicieron historia del mundo llamado prehispano. Para Felipe II había un interés muy importante respecto a todo el mundo de las Indias. ¿Qué hay de todo ese interés y de esa, podríamos decir, pasión por este mundo tan desconocido por parte del propio Felipe II? Muchísimo. Él se preocupaba muchísimo de América. De hecho, fue uno de los monarcas, continuando a los reyes, la labor de los reyes católicos, también de preocuparse de la defensa de los indígenas, ¿no? Incluso contra los propios virreyes. Veía que había a veces desigualdad en cómo se trataban los delitos de un español respecto a un indígena, y él se preocupó que eso no fuera así. Entonces, eso de lo que nos ha quedado nos habla mucho de la importancia que tenían para él esas culturas. Desde este palacio, Felipe II manejaba un vastísimo imperio, como un modo de sentir el control, y para educar a la corte, el monarca tendrá un interés particular en los mapas. El conocimiento, al menos teórico, de sus dominios le era esencial. Felipe era un monarca humanista que amaba el saber. No será un gran viajero como su padre, pero entenderá desde su refugio el mundo desde el arte y la cultura. Será un insaciable coleccionista del saber humano, además de mecenas de artistas y pensadores. Y ahora vamos a entrar en la biblioteca del Escorial, un lugar sagrado donde se guardan grandes tesoros. Por lo mismo, la advertencia está puesta. Quien se lleve un libro de aquí recibirá la excomunión. El templo del saber y el corazón del palacio es la biblioteca. La del Escorial cuenta con frescos de Pellegrino Tibaldi, influenciado por el divino Miguel Ángel Buonarroti. Él nos hace elevar los ojos al cielo, tal vez agradeciendo tanto saber acumulado. Bueno, aquí se ve ese espíritu renacentista propiamente de Felipe II, su interés por el humanismo, que se manifiesta no solo en los libros, sino que en todas las alegorías que están en este techo tan de estilo Miguel Ángel Buonarroti, ¿o no? Sí, la Biblioteca Vaticana desde el origen y todo lo que Tibaldi aprendió de Miguel Ángel está muy presente en estas fuertes musculaturas, y sobre todo tenemos un programa iconográfico partiendo de la filosofía de la zona del seminario colegio actual, cómo se subordina a la teología, a la religión, al final de la bóveda, que es la zona del monasterio, a través de las artes liberales, del trivium y el quadrivium, y también personajes famosos que han cultivado la disciplina de la bóveda e historias relacionadas. Por ejemplo, aquí tenemos a la retórica, y debajo estarían los libros relacionados con esa retórica. Disciplina. O sea, es como podríamos decir, cuando uno va a una librería y aparece historia, y entonces sí, ahí en vez de eso está toda la alegoría, sí, que te dice aquí están esos libros. Sí. Y Manuela, ¿por qué están al revés?
tenéis que pensar que eran libros de todas las procedencias, de todos los idiomas. Hay no solo griegos, latinos, hay árabes, chinos, de todo el conocimiento de la época, y se doraban los cantos para que dieran una imagen homogénea de biblioteca áurea, de biblioteca dorada, y también desde el punto de vista de la conservación, así al sacarlos no se deterioran los lomos, ¿no? Y en los cantos es donde se escribe el contenido del libro, su título, y era una forma de ordenar esta biblioteca. O sea, definitivamente ellos sabían y nosotros lo estamos haciendo mal. Probablemente. La búsqueda de la verdad ha sido algo que mueve al hombre. De ahí la obsesión de acumular el saber en un lugar. La verdad y la belleza van de la mano, por lo que la estética de las bibliotecas hoy sorprende. En esta biblioteca se guardan grandes tesoros y uno de ellos, sin duda, son las Cántigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, probablemente el primer proyecto multimedia de la historia. Aquí hay historias sobre la Virgen, hay un manuscrito iluminado y hay música. La música más bella medieval está precisamente ahí, en este manuscrito. Las cántigas son increíbles. En esta edición facsimilar se ven en todo su esplendor. Y aquí en el inicio tenemos a Alfonso. Alfonso, claro, porque él es el responsable de que tengamos estas cantigas a la Virgen María, que son el primer proyecto multimedia de la historia. O sea, tienen el texto, tienen la imagen y además la música. Y si uno piensa en la música, inmediatamente se viene a la memoria grupos como Intabenna, aquí en Chile. Hicimos un proyecto de grabar varias cántigas y a mí la que más me gusta es la 139. ¿Te tinca que la vayamos a escuchar? Que tenía en los brazos a una buena mujer que le dice papa. Ed esto un milagre vois contar quiero, que en Flandes aquesta virgen fez, por a dona que foi a vez a sa igreja, desta que sella por nós, e veía. Almudena, al ver el Escorial me da la sensación y me hace recordar algo que escuché alguna vez, de que el Escorial parece tener un plan celestial, pero un plan celestial ideado, pensado por Felipe probablemente como su gran sueño, su gran obra, que refleja muy bien lo que fue su reinado, lo que fue su imperio. Para ustedes los españoles, ¿qué representa este monasterio? Bueno, el Escorial también se compara a medida que se va construyendo con la parrilla de San Lorenzo en su planta, el santo al que está dedicado, y también al final del reinado de Felipe II con el templo de Salomón. Por eso en su fachada de la basílica están los reyes de Judá que contribuyeron a construir el templo de Salomón, un nuevo Salomón, un rey sabio al lado de David, un rey guerrero como su padre Carlos V, y luego para nosotros los españoles yo creo que es una representación de la historia de España. Ahora desgraciadamente no pueden venir tantos colegios, pero normalmente es un sitio que se visita por los colegios, un poco para impregnarse de la historia de España. Almudena, aquí tenemos representación de muchas cosas. O sea, por una parte creo que es la grandeza, el poderío político, pero también el paso entre la dinastía de los Trastámara a los Austria. Por una parte, ¿qué es lo que se representa a este lado? Sí, este es un tapiz que se encontró en Segovia y lo trasladaron al fresco, ¿no? A la técnica del fresco, con la batalla de la Higueruela, cuando Juan II, rey Trastámara, al frente de sus tropas en 1432, llega casi hasta Granada.
En cambio, en la pared opuesta, entre las ventanas, es la campaña de San Quintín, la primera y única vez que Felipe II se pone al frente de sus tropas y vence a los franceses. Y el día 10 de agosto de 1556, y en acción de gracias, se construye este monasterio dedicado a San Lorenzo. Con el alma recogida ante la inmensidad y los sentidos enfocados en la belleza, dejamos este magnífico lugar que habla de la historia, el poder y la visión de un hombre. Dejando atrás el epicentro de la política del siglo XVI, nos vamos a la ciudad de las tres culturas, protagonista de la política del reino visigodo, la antigua capital, Toledo. Esta es la magnífica ciudad de Toledo. Aquí hay vestigios monumentales desde la era del bronce. Luego será ocupada por los romanos, será la ciudad de Toletum, hasta finalmente convertirse en la capital del reino visigodo. Luego tendrá este desarrollo de mosaico cultural debido a todas las invasiones y en particular a la invasión musulmana en la península ibérica, y finalmente en el 1085 Alfonso VI logrará finalmente la reconquista de la ciudad e iniciará un momento de mixtura entre el mundo sefardí, el mundo mudéjar, aquellos que van a quedar y van a permanecer, digamos, siendo musulmanes y se les permite quedarse aquí, y los cristianos. En la época de Alfonso X el Sabio, esta ciudad florecerá y será la ciudad más magnífica que se pueda imaginar, con una mixtura cultural única en el mundo. Es probablemente de las ciudades más ricas culturalmente. Posteriormente será convertida en la capital, cuando ya se termina la Reconquista y se inicia el concepto de España con los reyes católicos, quienes tenían pensado incluso enterrarse aquí. Será Carlos I, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, quien instalará aquí nuevamente una capital ahora imperial, y será la capital de España hasta que Felipe II decidirá trasladarla a Madrid. En este lugar se sentarán las bases de la futura nación, donde por 300 años gobernarán los visigodos. Este pueblo germano, que llegará a la península ibérica tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se organizará como reino político dirigido desde el territorio y no desde afuera. Iniciarán la identidad ibérica hispana como algo distinto a otras regiones. Es el nacimiento de la conciencia nacional. Desdichada fue la hora, desdichado fue aquel día en que nací y heredé la tan grande señoría, pues había de perderla toda junta y en un día. Así nos relata el romance de Don Rodrigo el fin del reino visigodo. Y efectivamente fue así. Don Rodrigo fue derrotado por las fuerzas musulmanas, árabes y bereberes comandadas por Tarik ibn Ziyad en la batalla de Guadalete en el año 711. Se ponía fin al reino visigodo, la península rápidamente cayó casi por completo en manos del Islam, dando inicio al período conocido como Al-Ándalus. La mixtura cultural de Toledo se manifiesta en sus construcciones. Los vestigios artísticos y culturales se aparecen a los sentidos en cada calle. Esta ciudad mixta no nos permite distinguir dónde empieza una cultura y dónde termina la otra. Se trata de una cultura nueva, más rica. Los arcos de herradura que evocan las 1001 noches, algunos dicen que son de origen visigótico. En la iglesia del Cristo de la Luz, los elementos conviven en unidad. Después de la conquista cristiana, aquellos musulmanes que les permitieron quedarse se les denominó mudéjar, y ese es el término para un arte exclusivamente hispánico, donde se combina ese arte cristiánico propio del románico con el arte del Islam. Y esta es una muestra de ese híbrido en el que el arte
musulmán se complementa con el cristiano, donde el románico, con esa tradición del mundo del Islam, se combina en forma magistral, donde los arcos, podríamos decir, de herradura, utilizando también elementos más blandos como el ladrillo, permiten una ornamentación única. Este es el eslabón preciso entre el arte cristiano y el arte islámico. Al profundizar en la vieja capital de Toledo y su historia, vemos cómo el mundo cristiano, en el marco de la Reconquista, fue ganando terreno sobre el Islam. Toledo será la capital espiritual católica que debe políticamente dominar sobre el mundo musulmán y judío. Por eso, la catedral, en el centro de la colina y rodeada de edificios, emerge como una realidad toledana. El cristianismo se impone. Aunque Alfonso VI promete respetar los espacios del Islam, la presencia cristiana ocupa todos los espacios, domina y excluye. Es el ser cristiano y el ánimo de reconquista que desde Toledo forjarán la idea de España, y la Catedral de Toledo es su alma. Es la muestra política del triunfo cristiano sobre el Islam y brazo religioso del Imperio Español, que hoy deja vestigios de magnífico arte que dan cuenta de ese poder político. En el próximo capítulo continuaremos recorriendo esta maravillosa ciudad y sus secretos, su pasado imperial con Carlos V y la historia de un tiempo musulmán y judío de enorme riqueza.